En D1 su opuesto sería ABS, en D2 en ABL y en D3 ABR. Eso es. ¿Está bien? Correcto. Allá, doctor. Está bien, perfecto. Gracias. El primer examen que uno solicita cuando sospecha un edema agudo de pulmón es la radiografía de tórax. Si el paciente tiene historia de insuficiencia cardíaca crónica, uno debe esperar que haya cardiomegalia. Si no hay cardiomegalia, probablemente la causa no sea la insuficiencia cardíaca. Puede ser un hipertenso, puede ser un paciente valvular mitral. Por lo tanto, importantísimo es la radiografía de tórax. Ahora, si uno encuentra una silueta cardíaca más o menos normal, esos síntomas, porque son síntomas pulmonares, disnea, falta de aire, dolor en el pecho, la ocultación pulmonar anormal, la tos con expectoración asalmonada. Entonces, la valoración del área pulmonar, de los campos pulmonares, es importante porque nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial. El electrocardiograma no sirve para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca ni para descartar. ¿Para qué nos ayuda entonces? A identificar la causa subyacente o los factores desencadenantes del cuadro de edema agudo de pulmón. Si yo tengo un enfermo con alta sospecha, con clínica compatible de edema agudo de pulmón, y me encuentro con la radiografía de tórax con una cardiomegalia, entonces el electrocardiograma me va a permitir saber si esa cardiomegalia, si esa insuficiencia cardíaca es por un problema de Chagas, es por un problema de hipertensión, un hipertenso que se dilató, o es un paciente que tuvo un infarto y no se logró controlar. Entonces, el electrocardiograma me va a permitir identificar la causa del edema agudo de pulmón. En pacientes hipertensos, uno puede encontrar crecimiento del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma. Si es una estenosis de la válvula mitral, uno va a encontrar crecimiento de la aurícula izquierda. Si es un infarto agudo de miocardio, obviamente vamos a encontrar signos electrocardiográficos compatibles con el infarto. Entonces, el electrocardiograma tiene un gran valor, pero no para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sino para identificar la causa del edema agudo de pulmón. ¿Qué patología creen que tiene esta radiografía de este paciente? ¿Cardiomegalia? Tiene una cardiomegalia. ¿Qué cavidades creen que están crecidas? Pues se ve lo que son los bordes, el borde auricular izquierdo y también el borde ventricular, el derecho, agrandado. Y este es el borde cardíaco derecho. Este es el borde cardíaco derecho. Y este es el borde cardíaco izquierdo. ¿Qué hay de anormal en este borde cardíaco izquierdo? ¿Qué hay de anormal en este borde cardíaco izquierdo que lo estoy siguiendo con el puntero, con el mouse? ¿Qué hay de anormal en este borde cardíaco izquierdo? ¿Alguien me puede decir? La radiografía, la morfología de la silueta cardíaca me orienta a la patología. Porque si no, no tendría sentido hacer la radiografía de tórax a un enfermo. A
ver, ¿está normal ese borde cardíaco izquierdo o no está normal? Se ve agrandado y además no se ve como ese relieve que hay entre el borde de la aurícula izquierda con lo que es el ventrículo izquierdo. Está como si fuera solamente una línea. ¿Qué se llama eso? Ah, A ver, ¿alguien me puede decir cuántos arcos tiene el borde cardíaco izquierdo? ¿Cuáles son los arcos que se describen en el borde cardíaco izquierdo? son 4. El de ventricular izquierda, Son tres, doctor. aurícula izquierda, el tronco pulmonar y la aórtica. ¿Cómo te llamas? José Olguera. José Olguera. Entonces tu corazón debe estar enfermo para que me digas que el borde cardíaco izquierdo tiene 4 arcos. Normalmente. Son tres, doctor. Tiene Son tres, doctor. 3. ¿Cuáles son esos 3? De arriba para abajo. El botón aórtico, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Correcto, entonces normalmente el borde cardíaco izquierdo está formado por 3 arcos de arriba a abajo. Primero está el botón aórtico, segundo está el botón pulmonar, se llama, botón del arco de la pulmonar, y tercero, el arco del ventrículo izquierdo. 3 arcos. ¿Cómo son? ¿Qué morfología tienen? Porque cuando uno mira la radiografía de tórax, ustedes en tercer año tienen primero que reconocer lo normal. Lo normal primero. Despreocúpense de lo anormal. Lo anormal lo vamos a ver en cuarto año en medicina. Pero lamentablemente los que no aprenden bien, a la fuerza quieren en cuarto año aprender lo normal y lo anormal. Y eso no se puede. Primero es lo normal. En electrocardiografía, este año ustedes tienen que dedicarse a saber cómo es un electrocardiograma normal. ¿Qué forma tiene normalmente la onda P? ¿Cómo es el complejo QRS? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el intervalo PR? ¿Cómo se saca la frecuencia cardíaca? ¿Y dónde está el eje? ¿Cuánto mide la onda T, la morfología? Eso es básico. Si eso no está claro, van a tener muchos problemas en cuarto año. Van a fracasar. Entonces, ¿cómo es normalmente el arco aórtico? ¿Qué forma tiene? Y comparen en esta radiografía. Otro que participe, a ver. Que no voy a empezar Se ve el botón aórtico que no voy a prominente. empezar a nombrar. Y los que nombre y no me responden, le voy a poner mala nota. El botón aórtico, doctor, sería de manera Se ve el convexa. botón El botón aórtico pulmonar se ve cóncavo y Ya. el ventrículo izquierdo se ve también prominente, Convexo. Ya. convexo. ¿Cómo te llamas? José María Arias Roca. José María Arias. Botón aórtico convexo, redondeado. Botón de la pulmonar cóncavo. Y el arco del ventrículo izquierdo poco redondeado. ¿Y cómo está en esta placa? ¿Está normal o no está normal? Está normal, doctor, porque no se aprecia lo que es el botón aórtico convexo, no se ve, perdón, claro, también ¿Cómo convexo. está normal si decís que no se aprecia, pues? Si normalmente Está debe ver. anormal, doctor, anormal. Ah, normal, pues. Te das cuenta que en tu cerebro, ahí está, en tu memoria, te estás imaginando cómo es el arco aórtico normal en tu cerebro. Te estás haciendo la imagen de una radiografía, ¿no? ¿Verdad?
está guardado en tu memoria cómo es el arco aórtico, cómo es el pulmonar y cómo es el arco del ventrículo izquierdo, normalmente. Entonces, en esta radiografía de tórax no está normal. ¿Acaso se ve el arco aórtico? No se ve. El arco aórtico es así convexo. Y aquí no se ve. Será este cotito que hay aquí, esta leve prominencia, pero no se ve. Yo no estoy viendo arco aórtico. El arco de la pulmonar aquí está rectilíneo y normalmente es cóncavo. El arco aórtico es convexo y el arco de la pulmonar es cóncavo. Y aquí está rectilíneo. O sea, hay una rectificación del arco de la pulmonar. Y este es el arco del ventrículo izquierdo, que pudiera ser, es decir, no se lo ve tan alterado. Entonces, aquí el problema es, no se visualiza bien el arco aórtico y el arco de la pulmonar está rectificado. Entonces aquí dice, existe cefalización del flujo, quiere decir que el flujo sanguíneo está redistribuido hacia los ápices pulmonares. A eso se llama redistribución del flujo. O sea, el flujo se está yendo para arriba. Hay una redistribución del flujo. Entonces, esta silueta cardíaca es anormal. Entonces, la pregunta es, ¿qué patología opacan qué patologías hacen que el arco aórtico no se vea y que exista una rectificación del arco de la pulmonar? ¿Qué patologías producen eso? Entonces, en tercer año, yo tengo que saber bien identificar la silueta cardíaca. Yo la miro, la silueta cardíaca, y digo, no, esta silueta cardíaca no es normal, porque normalmente tiene que ser así. Esto ocurre como, es decir, una mujer cuando empieza a menstruar, desde que empieza a menstruar, desde su primera menarca, desde su primera menstruación, ella empieza a menstruar, ¿verdad? Todos los meses. Ella sabe cuántos días le viene. Ella sabe si su sangrado es cuantioso o no es cuantioso. Cuando eso se altera, es ella misma la que se va a dar cuenta. No. O sea, mi sangrado menstrual normalmente no es así. Entonces, cuando aparece algo anormal, ella se va a dar cuenta. Pero eso es en una mujer disciplinada, preocupada, demás cosas. Pero si es una mujer que le vale un pepino su salud, no se va a dar cuenta. O sea, va a minimizar, ¿no? ¿Verdad? Y es tan fundamental que la mujer controle su menstruación, porque hay una forma sencilla de discriminar una menstruación normal de un aborto. Eso vamos a ver en semiología ginecológica. Entonces le quiero transmitir que lo primero que uno tiene que saber es lo normal. Ojalá lo entiendan. ¿Y el borde cardíaco derecho está normal o no está normal? ¿Cómo es normalmente el borde cardíaco derecho? Convexo. ¿Está normal este borde cardíaco derecho o no está normal? ¿Cuántos arcos tiene el borde cardíaco derecho? 4. ¿Cómo? Solo es la silueta cardíaca hecha, doctor, porque el ventrículo derecho es la parte más anterior del corazón en la radiografía. ¿Cuántos Convexo. arcos tiene el borde cardíaco derecho? 1. Tiene 2 bordes, doctor.
Bordes, o sea, tu corazón debe ser anormal entonces, porque el mío tiene un borde nomás. ¿Quién ha dicho que tiene dos bordes? La silueta cardíaca tiene dos bordes, borde cardíaco derecho y borde cardíaco izquierdo. Cada borde tiene arcos, así se llaman, arcos. Tiene dos arcos, perdón, doctor, me equivoqué. Dos arcos, ¿cuáles son esos arcos? Arco superior y arco inferior. Exacto, este es el arco superior. ¿Y a qué corresponde? ¿A qué estructura corresponde? Teóricamente, porque aquí ni se ve bien, digamos. A la aurícula derecha. Y ¿El arco superior? Sí, la vena cava superior. Vena cava superior. Pero eso sería Vena más arriba. cava superior. ¿Y el arco inferior? El que estoy dibujando. Aurícula derecha. Aurícula derecha. Aurícula derecha. Esto es la aurícula derecha, el arco inferior y el arco superior, vena cava superior. Aquí no se ve bien, no se dibuja bien el arco como aquí, o el borde, perdón. Aquí se dibuja bien el borde. Aquí fíjense que no se dibuja bien, porque esto de aquí, esta opacidad, es fruto del edema agudo de pulmón. Aquí hay agua, por eso normalmente los pulmones tienen que verse negros. Y esto de aquí tiene, igual que esto de aquí, esto que se ve así blanco, radiopaco, que tiene la misma densidad que densidad agua del corazón, es porque hay edema, hay agua aquí en los hilios pulmonares. Eso es lo que opacifica el arco o la parte superior del borde cardíaco derecho. Entonces, no es normal. No es normal. ¿Y dónde está? Hasta ahorita hemos nombrado dos cavidades nomás. Aurícula derecha y la aurícula, perdón, y el ventrículo izquierdo. ¿Y dónde está la aurícula izquierda y el ventrículo derecho? ¿Se ven en una radiografía normal la aurícula izquierda y el ventrículo derecho? Se ve en una lateral, doctor. Esta es una frontal de frente. En una frontal se ve la aurícula izquierda y el ventrículo derecho. El ventrículo derecho no se ve. ¿Y dónde está? ¿Dónde corresponde? En la parte anterior. Esto es el ventrículo derecho, esto. Olvídense de eso que nos enseñaban en clase, alguna vez le dije, ¿no ves? En el colegio nos decían, pero eso era didáctico, porque el profesor es didáctico. Yo también sé, en la pizarra, cuando las clases eran presenciales, dibujaba las dos aurículas arriba y los dos ventrículos abajo. Eso es para enseñar, no está así el corazón en el vivo. ¿Cuál es la cavidad cardíaca más anterior? Ventrículo derecho. El ventrículo derecho. Cuando te ponen un puñalazo en el pecho, ¿qué es lo que te van a dañar? El ventrículo derecho. Porque el ventrículo derecho está hacia adelante y hacia la derecha. Y el ventrículo izquierdo está hacia atrás y hacia la izquierda. A no ser que la puñalada venga por el ápex, ahí te pueden dañar el ventrículo izquierdo, pero si el puñalazo del cuchillo te meten por delante, te van a dañar el ventrículo derecho. ¿Y cuál es la cavidad cardíaca más posterior? Aurícula izquierda. La aurícula izquierda. Por lo tanto, normalmente no se ve la aurícula izquierda en una proyección frontal del tórax. No se ve. Y si yo tengo una patología que me hace crecer la aurícula izquierda, ¿cómo la voy a ver en la radiografía? Eso ya es patológico. ¿Cómo se va a expresar el crecimiento de la aurícula izquierda en la radiografía? ¿Qué es donde yo voy a buscar la aurícula izquierda? Eso en la clase de radiografía lo expliqué. Hace la ilusión a tener un cuarto botón, doctor, en el lado
aparte de ver el botón aórtico, el botón pulmonar, diría lo Este es que el la- botón aórtico, este es el botón pulmonar. ¿Dónde aparecería dónde se vería la aurícula izquierda cuando se crece? Entre el botón pulmonar y el arco del ventrículo izquierdo, aquí empieza a formarse un botón, aquí un coto. Como ustedes son medios europeos y no entienden qué es coto, saben qué es coto, ¿no ves? Sí, Claro, Ah, ¿por qué le pusieron cotoca? A ver, porque allá había mucho bocio, ¿no ves? Hay mucho bocio. Entonces, a los cotoqueños se le dice cotudos también, porque hay mucho hipotiroidismo por falta de yodo. ¿O por qué se llama cotoca? era Es por un, eso, doctor. es un decir, jóvenes, pero hay mucho cotudo en cotoca. Entonces, aquí aparece un coto, una bola, una prominencia. Entonces, cuando se crece la aurícula izquierda, jóvenes, va a aparecer lo que se llama el cuarto arco, aquí. ¿Por qué se llama cuarto? Porque normalmente son 3. Entonces, cuando la aurícula izquierda se crece, entonces yo tengo que buscar el cuarto arco. Si aparece aquí un coto, una prominencia, es que la aurícula izquierda está crecida. Eso es es un signo radiológico de crecimiento de la aurícula izquierda. Otras veces aparece una doble sombra aquí. Aquí aparece una sombra, una línea así, aparece una sombra, y a eso se llama la doble sombra radiológica del arco derecho, así, aparece una doble sombra. Eso también indica crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, la tarea para la casa es qué patologías hacen alterar este botón pulmonar. Normalmente es cóncavo y aquí está rectilíneo convexo. Y patologías que hacen borrar el arco aórtico. Entonces, esta es una radiografía de tórax compatible con edema agudo de pulmón, porque los hilios, aquí están los hilios, ¿no ves? Están congestionados, o sea, hay agua aquí. A eso se llama el patrón de redistribución de flujo. No se ve redistribución acá abajo, sino más bien hacia arriba, como están las flechas, hacia los lóbulos superiores, redistribución de flujo. También se llama cefalización de flujo, hacia la cabeza, vamos a decir así, pero se llama cefalización. Entonces, esta es una radiografía compatible y totalmente anormal. La radiografía de tórax es como el electrocardiograma, te va a orientar también a la etiología del edema agudo de pulmón. Entonces, aquí si bien hay una cardiomegalia, pero también hay una anormalidad en la morfología de la silueta cardíaca, la morfología de los bordes cardíacos, el borde cardíaco izquierdo, que es el más alterado, no está normal. Entonces, cuando yo voy a describir en la historia clínica, tengo que oponer en la radiografía de tórax, se observa una silueta cardíaca crecida con alteraciones en la morfología y describo, ¿verdad? El borde cardíaco izquierdo tiene esto y esto y esto. ¿Se dan cuenta? Aquí está, ¿ves? Aquí esta opacidad que es bilateral. En el edema agudo el problema es bilateral. No puede haber edema agudo de pulmón unilateral. No puede haber a un lado edema agudo de pulmón. Es un problema bilateral. Entonces aquí se ve una congestión iliar a nivel de los ilios. Este patrón de opacidad tiene la misma densidad agua del corazón, densidad líquida. Y aquí los pulmones, en vez de verse negros, tienen una densidad agua. Tan blancos los pulmones. Los pulmones tienen que ser así como estos, negros, y aquí se ven blancos.
Entonces, esta es una imagen típica de insuficiencia cardíaca. Quiere decir que a consecuencia de la insuficiencia cardíaca se está complicando el enfermo con un edema agudo de pulmón, que es un cuadro agudo. No puede un enfermo estar en edema agudo de pulmón días. El cuadro es agudo, es igual que un infarto, es igual que un tromboembolismo pulmonar. Es un cuadro agudo que amerita que el médico lo olfatee, lo perciba clínicamente, lo huela el edema agudo de pulmón. Entonces, eso es, estimados estudiantes, el edema agudo de pulmón. Dios quiera que nunca se les presente un cuadro de edema agudo de pulmón, porque es un cuadro dramático que si usted no lo pesquisa rápidamente, el paciente se le va a morir. Tiene una alta mortalidad si yo tardo en hacer el diagnóstico y tardo en iniciar el tratamiento. Todos los edemas agudos de pulmón se los puede tratar de la misma forma. O sea, la droga de elección es hacerlo orinar el paciente. Hay que sacar el agua del pulmón, ¿verdad? Aunque sea, yo traigo al bombero y que me meta la manguera por los oídos, por la nariz y me saque el agua. Hay cosas en la medicina jóvenes que a veces el docente le mete al estudiante así en forma torpe para que le capte el estudiante. Cuando yo le digo llamar a un bombero y meter una manguera y que aspire, ¿no ve? Con esa manguera hay que aspirar agua, es metafórico, digamos. Lo que yo necesito es sacar el agua del pulmón, porque esos alvéolos pulmonares, en vez de aire, tienen agua. ¿Y cómo voy a sacar el agua? Con una droga que se llama diurético. Eso van a llevar en cuarto año, cuando llevemos cardiología. Tengo que darle una droga que me saque el agua. Tengo que ofrecerle oxígeno. Pero si yo le meto oxígeno, solamente le administro oxígeno al enfermo y no le doy el diurético, no hago nada. Porque el oxígeno va a llegar al alvéolo y no va a poder difundir para nada, porque el alvéolo, en vez de aire, tiene agua, es igual que en la neumonía. En vez de aire, tiene exudado inflamatorio. Por eso es que en el edema agudo de pulmón y en la neumonía, el problema está en los sacos alveolares. Entonces, estos enfermos mejoran sustancialmente con la administración de diuréticos. Hay que sacar el agua. Estos enfermos de por sí no toleran el decúbito dorsal. Va a estar siempre sentado el enfermo. No va a tolerar. Hay que ponerlo en posición sentada. Ellos mismos adoptan la posición de sentado porque no toleran el decúbito. Entonces, ni intente usted echarlo al paciente para tomarle la presión, para tomarle la temperatura. Raros van a ser los que toleren el decúbito. Y si toleran el decúbito, no debe ser edema agudo de pulmón. Esa disnea puede ser asma, puede ser cualquier otro cuadro pulmonar. Porque el paciente en edema agudo de pulmón no tolera el decúbito dorsal. Se está asfixiando. Entonces, administración de oxígeno, la posición semisentada, la administración de diurético es lo que hace salvar al enfermo.
Tenía entendido yo de que el edema agudo de pulmón, cuando ya está bastante avanzado el paciente, como que babea. Eh, ¿En cuánto tiempo más o menos ya se presenta eso? ¿Cómo te llamas? José Olguera. José Olguera, solo los perros babean. Eso que decís babeo, ya, es cierto. El paciente en edema agudo de pulmón, hemos dicho, tiene una expectoración rosada, asalmonada. Es agua lo que bota el paciente. No es una secreción, no es como en la neumonía, como en la tuberculosis, una secreción purulenta, es agua. Es un esputo espumoso, a veces teñido de sangre porque se rompen los vasos por hipertensión pulmonar. Olguera, el edema agudo de pulmón es de minuto a horas. No puede estar un enfermo en un edema agudo de pulmón un día. Te mata en horas, minutos. Cuando el paciente está con esa expectoración espumosa, claro, se está muriendo porque se está asfixiando, está hipoxémico el paciente. He visto muchos enfermos morirse por un edema agudo de pulmón y uno haga lo que haga, muchas veces no logra salvarlo al enfermo porque administrar el diurético tiene sus indicaciones cuando el paciente está muy mal, bien hipoxémico. ¿Qué hay que hacer? Hay que intubarlo. Se le mete un tubo orotraqueal, se lo conecta a un ventilador hasta que yo pueda más o menos estabilizar la causa del edema agudo de pulmón. Si fue una crisis hipertensiva, tengo que controlar la hipertensión arterial. Si fue por la insuficiencia cardíaca crónica, ponerle velas al divino niño, porque si estás con insuficiencia cardíaca crónica, lo vas a sacar del edema agudo de pulmón, si tenés suerte, pero a los días puede volver a entrar, porque ¿cómo vas a solucionar la causa? Si es un corazón dilatado, ya no hay vuelta atrás, ¿no? A poner velas a San Onofre, digamos. No vas a poder solucionar la causa. Entonces, ha de depender de la causa. Si es una crisis hipertensiva, controlar la hipertensión y se va a controlar el edema agudo de pulmón. Pero si es por una insuficiencia cardíaca crónica con un corazón muy grande, muy dañado, no hay vuelta atrás. O sea, vas a compensarlo por unas horas, por unos días, pero el paciente puede volver a hacer un edema agudo de pulmón. O sea, tenés que optimizar el tratamiento. Si es por una estenosis de la válvula mitral, igual la única solución de la estenosis mitral severa es cambio de válvula. O sea que lo vas a sacar al enfermo si tenés suerte y va a volver a entrar en edema agudo de pulmón en cualquier otro rato. O sea, el edema agudo de pulmón es un diagnóstico sindrómico. El médico tiene que identificar la causa. Algunas veces puede tratar la causa, otras veces no puede tratar la causa. Y lo que tiene que hacer es optimizar el tratamiento para evitar que la causa primaria nos lleve a descompensar al paciente y haga el edema agudo de pulmón. ¿Está claro? Ok, doctor, gracias. Vaya a disculpar, no ocupé el término adecuado. Minutos. Hora. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero no pasa de un día el paciente. Y si pasa de un día es porque estás controlándolo, digamos, ¿no? Pasan las 24 horas, pasan las 48 horas, pero el paciente puede volver a entrar en edema agudo de pulmón. Peor, como te digo, si no controlas la causa, porque es un diagnóstico sindrómico. Pueden haber muchas causas. ¿Otra pregunta? El paciente no llegue con presiones altas, sino que tenga presiones normales a bajas. Manejo con diuréticos, ¿cómo sería, doctor? Igual, el diurético no hace bajar la presión arterial. Y bueno, ahí podés asociar, ¿no? Das el diurético y le das una droga vasoactiva.
es decir, que mantenga la presión arterial. Pero el diurético no baja la presión arterial. Igual se puede dar. Puede dar diurético aún en pacientes en shock. Y es lo típico de los pacientes que están en insuficiencia cardíaca avanzada. Los pacientes que están en insuficiencia cardíaca avanzada con un corazón dilatado siempre están normotenso o hipotenso. Ya no van a estar hipertensos, porque ya pasaron esa fase, ya no tienen los cardiomiocitos, ya han sido reemplazados por células fibroblásticas. Y las células fibroblásticas no se contraen. O sea, se ha adelgazado el ventrículo, el corazón en sí se ha adelgazado. No tiene fuerza muscular, es como una bolsa. Otra pregunta, si no la terminamos. Pregunta. Las personas que se contagian de coronavirus pueden desarrollar edema agudo de pulmón. De eso se mueren. ¿Por qué cree usted que se internan en terapia intensiva los pacientes? Por insuficiencia respiratoria. Y esa insuficiencia respiratoria es porque hay edema pulmonar. O sea, los alvéolos se llenan de... Pero aquí no es un edema agudo de pulmón cardiogénico, es no cardiogénico, porque es de origen viral, es infeccioso. Ahí hay un aumento de la permeabilidad, eso dije al principio. Tiene usted que diferenciar edema agudo cardiogénico y no cardiogénico. Y en el no cardiogénico, el mecanismo fisiopatológico, decía, es por aumento de la permeabilidad. Ahí el virus hace de que los alvéolos, es como una neumonía, ¿no? Los alvéolos se llenen de exudado fibrinoso, inflamatorio. Entonces, eso es lo que hace el paciente COVID, y de eso se muere en realidad. Claro. Con respecto, digamos, a los diuréticos, en caso, digamos, de que el paciente no pueda pararse o algo por el estilo, no pueda irse al baño o a orinar, ¿ahí estaría indicado colocarle la sonda Foley? Claro, no es una indicación precisa, ¿no? Si el paciente está en terapia intensiva, casi siempre el paciente está sondeado. El paciente se vaya al baño a orinar, peligroso, se le puede bajar la presión y se puede morir, digamos. Entonces, es correcto lo que decís, o sea, hay que sondearlo, digamos.